Hola con todos, nosotros les hablaremos sobre la cristalización. Primero, la cristalización es un proceso en el que iones, átomos o moléculas, ya sea en un sólido, líquido o vapor, se organizan en una red cristalina bien definida para minimizar su estado energético y formar cristales. En condiciones favorables, como la saturación de la sustancia en un disolvente y la disminución de temperatura, las partículas individuales se unen y se agrupan formando un patrón regular tridimensional. Dependiendo de las condiciones que se lleva a cabo, la cristalización y del tipo de sustancia que se va a cristalizar, los cristales serán de un color específico, una transparencia determinada y una geometría definida. Entonces, las etapas de cristalización se dividen en varias. Primero, la preparación, nucleación, crecimiento, maduración, control y recolección y purificación. Entonces, el primer paso es la preparación de la solución. Aquí se disuelve un soluto, que es la sustancia que se va a cristalizar, en un disolvente adecuado para formar una solución. La concentración y la temperatura de la solución son factores importantes para controlar el proceso de cristalización. Después sigue la nucleación. Ese es el inicio de la formación de cristales a partir de partículas individuales. La nucleación suele ser homogénea cuando ocurre de manera espontánea en toda una solución, o heterogénea cuando se inicia en una presencia de superficies sólidas, impurezas u otros cristales. La formación de los núcleos depende de la concentración de soluto, temperatura, presencia de impurezas. Para el crecimiento, una vez se ha formado un núcleo cristalino, las partículas se agregan alrededor del núcleo y se acumulan en una estructura cristalina en crecimiento. Las partículas se adhieren a la superficie del núcleo y se orientan en la dirección correcta para formar una estructura ordenada. Después sigue la maduración. Durante esta etapa los cristales continúan creciendo en tamaño y perfeccionando su estructura cristalina. Puede haber reajustes de la disposición de las partículas y eliminación de purezas o defectos. Después sigue el control del proceso. Durante el proceso de cristalización, hay que tomar en cuenta los parámetros como la temperatura, tasa de enfriamiento o evaporación, agitación y la pureza de los reactivos. Estos factores influyen mucho en la forma, tamaño y pureza de los cristales. Por último, tenemos la recolección y purificación de los cristales. Una vez que los cristales han alcanzado el tamaño deseado, se pueden recolectar mediante filtración, centrifugación u otros parámetros de separación. Los cristales obtenidos pueden contener impurezas, por lo que es muy común realizar procesos adicionales de lavado y purificación para obtener cristales de mayor pureza. Técnicas de cristalización. Existen varias técnicas de cristalización, entre las cuales encontramos por enfriamiento. En esta se prepara una dilución sobresaturada del compuesto a purificar. Aquí se va añadiendo soluto al disolvente en caliente hasta que dicha solución alcance la saturación. Si se filtra en caliente, obtenemos de esta manera una dilución saturada, cuyo enfriamiento produce la cristalización del compuesto. Con un enfriamiento rápido, los cristales son pequeños y retienen menos impurezas. Otro tipo de técnica es la evaporación del disolvente. Aquí, evaporando el disolvente de una dilución, se puede conseguir que empiecen a cristalizar los sólidos que estaban disueltos cuando se alcanzan los límites de sus solubilidades. Otra técnica es el efecto del ion común. En esta se induce la cristalización rápida de una sustancia soluble utilizando el efecto del ion común. Un ejemplo de esto es el cloruro de sodio en un medio acuoso. Se puede apreciar la formación de cristales de cloruro de sodio al agregar ácido clorhídrico, debido a que el ion cloro inducido interviene en el producto de la solubilidad del cloruro de sodio, disminuyendo la solubilidad del mismo. Otra técnica es por el efecto del disolvente. En este se procede a inducir la cristalización rápida de una sustancia soluble en el disolvente utilizando la polaridad del disolvente. En esta primero se prepara una dilución concentrada de una sustancia en un buen disolvente, como agua.
y después añadiendo un disolvente pero que es miscible con el primero, como por ejemplo el etanol. La menor polaridad del disolvente introducido, es decir, el etanol frente al agua, tiene como consecuencia una disminución de la solubilidad de las especies iónicas disueltas y como consecuencia de esto ocurre una cristalización inmediata. Finalmente, otra técnica es por sublimación. En esta, cierto número de sustancias sólidas, tanto inorgánicas como orgánicas, tienen la propiedad de alcanzar por calentamiento directamente el estado de vapor sin pasar por el estado líquido intermedio. En esta, los vapores generados se condensan por sublimación y se obtienen sólidos cristalinos. De esta manera se separan todas las posibles impurezas. Producción industrial de ácido cítrico. Inicialmente, presentaremos todas las operaciones unitarias necesarias para obtener nuestro producto de interés. Como primer paso, tenemos la preparación del sustrato. Como fuente de carbono, se suele utilizar melaza, por ser de fácil acceso. De igual manera, se colocan micronutrientes y fuentes de nitrógenos como el amoníaco, para poder suplir con las necesidades metabólicas del hongo. Asimismo, se añade una resina de intercambio iónico, que permite purificar los azúcares de la melaza. A nivel industrial, se utilizan tanques de contención. Después, tenemos la pasteurización, el cual se basa en la eliminación de microorganismos indeseados para el proceso de fermentación posterior. Esto se logra a partir de un intercambiador de calor, que elimine a cualquier microorganismo presente y el medio de cultivo se mantenga estéril antes de la inoculación. Para esto, se puede utilizar un intercambiador de calor, sea de placas o tubular, que permita llegar a altas temperaturas. Seguidamente, tenemos la fermentación. Esta operación unitaria se realiza en un bioreactor o un fermentador con agitación constante. Se debe tomar en cuenta que es necesario una temperatura constante de 37 grados centígrados para que el crecimiento del hongo sea óptimo. Esto se puede lograr con una camisa de calentamiento en el bioreactor o también con una espiral helicoidal interno en fermentadores industriales de mayores capacidades. Posteriormente, tenemos un proceso de filtración. En esta etapa, se separan los sólidos del medio líquido. En este caso, se puede usar un separador de tambor para separar el micelio y mantener el producto de la fermentación. Después, tenemos la formación del citrato. En esta etapa, al añadir cal apagada para formar citrato de calcio y lograr separar el ácido cítrico, se realiza en tanques de agitación. Después, tenemos la descomposición del citrato. Para complementar el proceso de separación, se añade un ácido fuerte, tales como el ácido sulfúrico, que permite precipitar sulfato de calcio y dejar libre el ácido cítrico. Más adelante, tenemos celdas de intercambio. Las celdas primarias tienen la función de retener moléculas solubles en ellas, que interfieren con el color, sabor, viscosidad y olor del producto final. Los materiales que se usan para las mismas son carbón activado, que se encarga de retener iones de metales. De igual manera, se usan nuevamente resinas de intercambio iónico con el fin de poder retener iones. Más adelante, tenemos evaporadores de efecto múltiple. Esta operación unitaria se basa en la evaporación del agua del producto, que permite al proceso tener una purificación mucho más eficiente. Este evaporador de efecto múltiple es usado en producciones industriales y se conforma de varias cámaras que llegan a altas temperaturas y bajas presiones, siendo la última cámara la de menor presión. Después, tenemos un proceso de cristalización, en donde una vez se eliminó todo el agua circundante, el licor madre queda con una alta saturación de cristales, de ácido cítrico, que se logran formar en cámaras al vacío. Utilizando equipos de cristalización como de evaporación y al vacío podemos eliminar todas estas. Seguidamente, tenemos un proceso de centrifugación, en donde una vez cristalizado el ácido cítrico, se procede a separarlo del licor madre por un proceso de centrifugación. A nivel industrial, se utilizan centrífugas de mucha mayor capacidad, pero con menores velocidades. Después, tenemos procesos de secado, en donde se utilizan máquinas de lecho fluidizado que permiten eliminar el restante de la humedad del producto final. Seguidamente, tenemos procesos de clasificación, en donde se utilizan mallas de diferentes tamaños que se encargan de clasificar los cristales en tres presentaciones, siendo cristal, granular y granular fino.
Y por último, tenemos el proceso final de empacado, en donde este se realiza a nivel industrial con indumentaria especializada de empacado. Un cristalizador por evaporación industrial es un equipo utilizado a gran escala para concentrar soluciones y obtener cristales. La solución líquida se introduce en un recipiente donde se somete a evaporación controlada mediante calor y agitación. A medida que el solvente se evapora, los solutos se concentran y cristalizan. Los cristales formados se pueden recolectar para su posterior uso en diversas industrias, como química, farmacéutica y alimentaria. Un cristalizador al vacío industrial es un equipo utilizado a gran escala para llegar a cabo la cristalización de sustancias mediante la aplicación de vacío. El proceso implica introducir una solución sobresaturada en el cristalizador y reducir la presión interna mediante una bomba de vacío. Esto provoca la evaporación acelerada del solvente a una temperatura más baja de lo normal, lo que lleva a la formación de cristales sólidos de alta pureza. Los cristales pueden ser recolectados y utilizados de igual manera en diversas industrias.